Hola, hoy te quiero explicar la diferencia entre área y volumen, algunas características físicas y vamos a hacer un cálculo numérico de un ejemplo sencillo. Espero que te guste el video. Para que podamos comprender cuál es la diferencia entre área y volumen, primero vamos a abordar dos conceptos muy importantes. Estos son, uno, cuáles son las figuras planas y cuáles son las figuras tridimensionales. Vamos a ver. Una figura plana es toda aquella que tú puedes dibujar en un papel. Por ejemplo, un rectángulo, un triángulo, un círculo o un trapecio. Si lo queremos poner físicamente es algo complicado, porque en realidad estas figuras planas no existen en la realidad, solamente las puedes dibujar. Te voy a poner un ejemplo para que lo puedas ver, visualizar más o menos físicamente. Imagínate que tengamos una figura triangular como esta, una figura triangular que está hecha a base de papel. Vamos a suponer nada más que, esta hoja no tiene ningún espesor, o estamos despreciando, es tan delgada que estamos despreciando el espesor. De tal manera que esta es una figura ¿de qué tipo? Es una figura plana. ¿Por qué? Porque carece de espesor. Eso es un triángulo, pero la figura carece de espesor. ¿Ok? Tenemos una base, tenemos una altura, pero no tiene ningún espesor. Es una figura, por lo tanto, plana. Vamos a ver ahora otro ejemplo. El ejemplo de una hoja de papel también, pero esta es rectangular, la cual, así como esta, es una figura plana. Tenemos ¿cuántas dimensiones? Tenemos el ancho y además tenemos la altura de la hoja. Únicamente tenemos dos dimensiones, por eso también es que se le llama figuras en dos dimensiones. Y además esta carece de un espesor, suponiendo que la hoja no tiene espesor. Esto puede ser también, por ejemplo, un círculo o un trapecio. Recuerda que estas solamente las podemos dibujar. Vamos a pasar ahora con las figuras tridimensionales. Las figuras tridimensionales son, pues básicamente, todo lo que nos podemos encontrar en la naturaleza, porque todo lo que está en la naturaleza ocupa un volumen, ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, esta taza tiene un volumen. ¿Por qué? Porque mira, pues tenemos aquí un área, y además tenemos que esta taza tiene cierta altura. Por lo tanto tenemos ¿cuántas dimensiones? Tenemos esta parte bidimensional que es el área, y tenemos esta parte que es la altura, y eso lo hace en tres dimensiones. Vamos a poner otro ejemplo más sencillo. Este libro. Mira, este libro se compone por ¿cuántas dimensiones? Ve, por favor. Tenemos el ancho del libro, tenemos el alto de este libro, y además tenemos el espesor del libro. ¿Cuántas dimensiones tenemos? 1, 2 y 3 dimensiones. Esta es una figura entonces tridimensional, porque podemos medirla en tres dimensiones distintas. Por lo tanto se llama figura tridimensional, y además, fíjate, está ocupando un lugar en el espacio. Estas figuras son más reales, estas sí existen en la realidad. Por ejemplo, este plumón que estoy ocupando, pues también es una figura tridimensional, porque tiene un área y además tiene cierta altura. Nosotros podemos entonces medir su volumen. Dicho esto, lo que podemos concluir es de que las figuras planas están directamente relacionadas con el área. Es decir, podemos calcular su área en las figuras planas, porque solamente tienen dos dimensiones. Como carecemos de una tercera dimensión, pues entonces solamente vamos a calcular el área. Ahora, las figuras tridimensionales, pues entonces esas son las que están directamente relacionadas con el volumen. Estas están directamente relacionadas con el volumen. ¿Por qué? Porque en estas sí les podemos calcular la tercera dimensión. Podemos calcular, por ejemplo, para este cuadrado, podemos calcular el área de este cuadrado, y además esto multiplicarla por su profundidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo. También podemos, en el caso del triángulo, calcular el área de este triángulo y esta multiplicarla por su profundidad, lo cual nos daría
un volumen. Lo mismo ocurre con el círculo. Calculamos el área del círculo y esa área la multiplicamos por su profundidad, lo cual nos va a dar un volumen. Y lo mismo ocurre con el trapecio. Vamos a pasar ahora a un cálculo. Bueno, para concluir, vamos a calcular el área del libro y además vamos a calcular también el volumen. Vamos a calcular el área de una de las caras del libro y vamos a calcular el volumen del libro. Recuerden, es este mismo libro que les había mostrado, en el cual tenemos, esta es una figura tridimensional. ¿Por qué? Porque tenemos ancho, tenemos alto y tenemos espesor del libro. Es una figura tridimensional. Lo que vamos a hacer en primer lugar, bueno, aquí ya lo tengo representado y ya lo medí. Tenemos 20 centímetros de base, 30 centímetros de altura y además tenemos 10 centímetros de profundidad o de ancho, o de espesor, perdón. Para que yo pueda calcular, vamos a calcular en primer lugar el área de una de las caras del libro. Vamos a calcular el área de una de las caras, es decir, de la cara frontal del libro. Para que lo pueda calcular, únicamente recuerden que el área de un rectángulo es igual a la base multiplicada por la altura. Base por altura. ¿Cuál sería la base? Recuerden que el área que estamos sacando es la de este rectángulo que tengo aquí señalado con color verde, y donde la base es igual a ¿cuánto? 20 centímetros. Por lo tanto, el área es igual a 20 centímetros multiplicados por la altura, y la altura es de 30 centímetros. 30 centímetros. Haciendo la operación me va a quedar que el área va a ser igual a 2 por 3, serían 600 centímetros. Y ojo con esto, porque es la parte importante de diferenciar entre un área y un volumen. Van a ser 600 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque estamos multiplicando 2 veces los centímetros. Recuerden, fíjense aquí. Aquí tenemos, en este centímetros tenemos un exponente de 1, en este centímetros tenemos otro exponente de 1. Sumándolos, 1 más 1 me queda 2, por lo tanto me queda 600 centímetros cuadrados. Siempre las áreas las vamos a representar, o sus unidades van a ser en centímetros cuadrados, o metros cuadrados, o kilómetros cuadrados, etc., pero siempre elevado al cuadrado. Eso es siempre para las áreas. Ahora vamos a calcular el volumen. Es decir, aquí calculamos únicamente una de las caras de este libro. Es decir, calculamos la figura en 2 dimensiones de este libro, únicamente la cara. Ahora, si queremos calcular el volumen, bueno, vamos a escribir volumen es igual, y el volumen va a ser igual al área que obtuvimos, es decir, a esta área, el área, multiplicada por el espesor. Vamos a representar el espesor con una letra E, por el espesor del libro, y por lo tanto el volumen va a ser igual al área de ¿cuánto me dio? 600 centímetros cuadrados. 600 centímetros cuadrados. Y esto multiplicado por el espesor. El espesor dijimos que es de 10 centímetros. 10 centímetros. Vamos a hacer la multiplicación y el volumen va a ser igual a 600 centímetros cuadrados multiplicados por 10. Me va a dar 600 más un 0 más. Serán 6000 centímetros. Ahora, fíjense bien, por favor. Si aquí me dio centímetros cuadrados cuando fue un área, ¿por qué? Porque sumamos los exponentes de los centímetros. 1 más 1 me da 2. Entonces ahora en el volumen me va a quedar centímetros cuadrados más centímetros elevados a la 1. Me va a dar centímetros cúbicos. Y aquí tendríamos entonces el resultado del volumen. Ojo con esto. Vean entonces, para concluir. Las áreas se obtienen en centímetros en centímetros cuadrados, o metros cuadrados, o kilómetros cuadrados, etcétera, siempre elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo el área de una figura bidimensional, es decir, con 2 dimensiones. Por eso es que me da este 2 aquí, porque es bidimensional las áreas. Ahora, si quiero calcular volumen, como el volumen lo obtengo de figuras tridimensionales, es decir, con 3 dimensiones, por eso es que me dan los centímetros al cubo. Espero que haya quedado claro la diferencia entre área y volumen.
Y si no quedó claro, con toda confianza, por favor, me mandas un mensaje, me pones un comentario en el video y con todo gusto te lo respondo. Y pues nos vemos en próximos videos. Hasta luego.